dispuestos a recibir esa palabra y a ponerla por obra. Amén. Que no nada más seamos oidores, sino que eh, nos convirtamos en hacedores. Que no se quede solamente en nuestra mente, sino que la podamos aterrizar en nuestras vidas. Estamos hablando ya en este mes de no avergonzarnos del Evangelio. No hay ninguna razón para avergonzarnos. Padre, te queremos dar gracias. Yo te pido en el nombre de Jesús, aleluya, que dispongas nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, a oír tu palabra y a trabajar poniéndola por obra en nuestras vidas. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, aleluya, que nos visites. Yo sé que estás aquí y a lo mejor es una petición incorrecta, pero que te manifiestes más bien, que hagas algo en medio de nosotros, que no salgamos de este lugar como hemos entrado, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros transformaciones, cambios, a lo mejor no tan espectaculares, pero sí muy eficaces, mi Dios. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, esta oportunidad que nos das. Queremos tu presencia, queremos que nuestras vidas hablen lo que tú tienes que decirnos, Señor, nuestra boca, y que nuestros oídos estén dispuestos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Sí, estamos hablando de un tema que se llama no te avergüences del Evangelio, ¿no? Es que eh, nuestra vida, ¿no? La vida en sí hace que al pasar el tiempo eh, nosotros vayamos mm, desgastándonos. Nos desgasta, el tiempo nos desgasta. Ya no somos los mismos que los tres mosqueteros, como dice el dicho. No es lo mismo los tres mosqueteros que, ¿de qué? ¿De 20 años después? ¿O cómo dice? Sí, sí. O sea que cuando eran los tres mosqueteros agarraban y hacían quién sabe cuántas piruetas y 20 años después estaban usando la espada para, como bastón. El chiste es que nos desgasta. Hace unos días estaba eh, poniendo un pantalón y de repente dije, ay, ya no está del color, ya está pinto. Si se supone que era de un color y ya no es de ese, ¿qué sucedió? Sucedió que se desgasta. ¿No? Ah, pues sí vemos una ropa que se desgasta, pero nosotros casi nunca nos vemos que nos desgastamos. Pero hay cosas en nosotros que se desgastan, ¿no? Y unas veces una de las cosas que se desgasta es nuestro filo para seguir viviendo una vida que agrade a Dios, para que haya esa eh, ese corte, eso que diferencie nuestras vidas de las vidas de las personas que no conocen a Dios. Y no para orgullecernos, sino para ayudarlos. Amén. No para sentirnos, algunas veces nosotros cometimos ciertos errores cuando empezamos a caminar en el Señor, porque empezamos a creer que nosotros éramos diferentes. Yo no soy como aquellos que adoran a estas personas, yo no soy como aquellos que hacen estas cosas, yo no soy, pero eso no es un motivo de orgullo, sino es una causa para, una razón para que nosotros podamos mirar que hay otras muchas personas que necesitan conocer la verdad del Evangelio. ¿Cuántos están aquí? Amén. No es para que yo esas personas que andan danzando, que se van a Chalco y hay no, no es así. A ver, cuando Dios nos abre los ojos es para que podamos nosotros compartir con otras personas. Y a veces empezamos bien, a veces empezamos correctamente, echándole ganas, amén. Y luego empieza a pasar el tiempo y dices, no, pues es que no sirve de mucho porque aquella persona no ha funcionado, esto, lo otro. Y, y, y perdemos de vista cuál es nuestra verdadera responsabilidad o de lo que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Amén? Porque a veces pensamos que nuestra responsabilidad es que si tú le hablas a una persona del Señor, esta persona se tiene que arrepentir, entregarle su vida a Cristo y aprender a vivir y empezar a vivir para Dios. Y cuando hacemos eso y no pasa, entonces pensamos dos cosas, o que nosotros estamos mal o que el mensaje del Evangelio no funciona.
Y si lo hacemos una vez, y lo hacemos 2 veces, y lo hacemos 3 veces, y lo hacemos 100 veces, y lo hacemos 1000 veces, amén, ya la milésima uno como que dices, bueno, vamos. Porque nos hemos equivocado, porque hemos pensado que depende de nosotros y no del mensaje que compartimos y no del, pensamos que depende del mensajero y no del mensaje. Y a veces también el mensajero es importante, muy importante. Y eso es lo que pasa con nosotros, que al irnos diluyendo, ¿por qué nos diluimos espiritualmente hablando? Porque empezamos a vivir por experiencias o aprender cosas. Yo ya sé dar mi testimonio, yo ya sé qué alabanzas cantar, yo ya sé qué mensaje compartir, pero esas cosas no tienen que ver con estoy viviendo lo que Dios quiere que yo viva. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, algunas veces nosotros nos equivocamos porque pensamos que eh, el mensaje es el que está fallando, porque pensamos que el que oye no está en la disposición de oír. Y en efecto hay personas que no están en la disposición de oír, pero Dios es eh, el que tiene tiempos para cada persona y el que debe de, y el que es su siervo tiene que tener una disposición para hacer su voluntad. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Ok, entonces mire, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la segunda epístola que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Esta epístola, esta carta, el apóstol Pablo escribe a iglesias. En el Nuevo Testamento usted ve muchas epístolas o muchas cartas escritas a iglesias. ¿Sí? Eh, la iglesia de Corintios, la iglesia de Romanos, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de eh, Gálatas, la iglesia de los Efesios, etcétera, etcétera. Pero también hay algunas cartas que son personales. Hay una carta que escribe a Filemón. Es una carta muy interesante. Es una carta que está llena de situaciones eh, particulares y que te hacen sentir muy, muy eh, emocionado por cómo se mueve el apóstol Pablo, cómo se relaciona con Filemón, amén, y le dice de aquella persona con la que él estuvo este, teniendo algún problema porque había sido esclavo, porque en aquellos tiempos había esclavos, amén, y aquel esclavo que era de él se agarró, hizo algo malo y se fue, pero después se lo encontró el apóstol Pablo, amén, se llama Onésimo, y se salva. El apóstol Pablo no lo salvó, el Señor lo salvó a través del apóstol Pablo. Y entonces es una carta personal, pero cuando estamos hablando de las epístolas, tanto a Timoteo como a Tito, estamos hablando de unas cartas a discípulos que están sobre los cuales el apóstol Pablo está dejando la estafeta. Él está diciendo en esta carta, dice, mire, yo he peleado la, la, la buena batalla, la batalla de la fe. Yo he acabado la carrera, ¿no? Y he mantenido la fe, me he sostenido. El tiempo de mi partida está cercano, ¿sí? O sea, estamos hablando de que cuando está el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, está escribiendo una de las últimas cartas, si no es que la última carta que le escribe a alguien. Y eso es algo interesante porque mientras nosotros no tengamos una fe correcta, no vamos a mirar la muerte como una situación natural y que, y que, y que demanda que hagamos algo con nuestras vidas. ¿Sí me explico? O sea, ay, no me voy a morir. Ay. No, 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 no. El apóstol Pablo no escribe esta carta diciendo eso, aunque él se va a morir.
aunque él sabe que hay una sentencia de muerte, aunque él sabe que le van a cortar la cabeza y él muere decapitado en Roma. Y a pesar de eso, él está hablando con Timoteo y le está diciendo, Timoteo, yo te voy a hacer un encargo. Y el encargo dice, te encarezco, quiere decir, te hago un encargo delante de Dios y de Jesucristo. Entonces, no te hago un encargo para cuestiones temporales, mira, porque tu abuelita dice, porque él tenía una abuelita. No te hago un encargo porque las cosas, no, no, no. Te hago un encargo porque hay algo de eternidad detrás y quiero que delante de esa eternidad tú prediques la palabra. Ah, caray. Pero esto es el capítulo 4. Ahorita vamos a leer el capítulo 1, ¿ok? Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y quiero que leamos del versículo 5 en adelante, ¿no? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela eh, eh, Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué palabras tan impresionantes. ¿Ven? No sé si lo puso atención en lo que estábamos leyendo, pero dice, eh, tengo muchas ganas de verte, eh, porque me acuerdo mucho de ti cuando nos despedimos, porque estoy seguro que tú posees una fe auténtica. Así que yo quiero decirle algo, mi hermano. ¿Amén? Si nosotros queremos, a veces venimos a la iglesia y decimos, ¿sabe qué? Hermanos, tenemos que extendernos, como estoy diciendo ahorita, ¿no? Miren, ya está Topilejo, ahora ya tenemos en La Era, en San Jerónimo, también estamos trabajando en Venustiano Carranza. Oh, sí, sí. Y entonces de repente dice, sí, por acá, vámonos y llegaremos a Topilejo y luego vamos a ver de ahí qué más sigue. Estamos pensando abrir algo por allá, por donde están las canchas del club Cruz Azul, no recuerdo cómo se llama esa área. La Noria, ¿amén? Y vemos, ay, gloria a Dios, qué padre, así. Pero yo quiero que sepamos algo, hermano, que quiero que quede muy claro para nosotros. Antes de todas esas cosas y de tener la visión y de pensar en cosas así, lo primero que necesitamos, y ese es el tema de hoy, es tener una fe genuina. ¿Amén? Tener una fe auténtica. Algo que se viva a lo largo de nuestro vivir diario. Algo que no sea dominical. ¿Cuántos me están viendo? Una fe genuina. Dice, yo tengo muchas ganas de verte porque recuerdo la fe genuina que hay en ti. Una fe que heredaste de, primeramente, que habitó en tu abuela,
después en tu madre, y ahora estoy seguro que tú también la tienes. Por eso, por eso yo te digo que avives el don que hay en ti y que no te avergüences del evangelio. O sea que el apóstol alcanzó a percibir que la fe genuina se desgasta y a veces nosotros nos convertimos solamente en oidores de la palabra de Dios y no en hacedores. Entonces, este mensaje es para los que están empezando a caminar en el Señor o para los que ya tienen más tiempo caminando en el Señor. Si estás empezando, necesitas desarrollar una fe genuina. Y si ya tienes más tiempo caminando, necesitas preservar esa fe. Porque Dios dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de temor. Amén. Ahí estábamos, ahí dando vueltas. Y lo primero, quiero decirte esto. Yo le dije a los hermanos, vamos a ir esta semana para allá, queremos hacer esto. Sí, gloria a Dios. El primer obstáculo fue llegar. Bueno, cruzar la glorieta de Vaqueritos desde mi casa. Así que ya cuando veníamos por acá, dijimos, en la torre, no, qué trafical. No, va a ser bien tarde. No, yo creo que mejor abortamos la misión. Esa es una estrategia del diablo. Es una estrategia para detener lo que Dios quiere hacer en este mundo. Pero Dios lo hace a través de personas. Dios no dijo, yo voy a agarrar unos ángeles y los voy a mandar para allá y que prediquen la palabra. No. Cuando, cuando un ángel se acercó a este Cornelio, le dijo, manda a traer a Pedro, porque él tiene algo que decirte. ¿Quién? Pedro, sí, Simón Pedro, ese es mero, pero vive en tal lugar y está a cierta distancia. Y él dijo, ok, voy. Y cuando llegó, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué el ángel no le predicó? ¿Por qué no le dijo, oye, Cornelio, fíjate que las cosas están así, el Señor Jesucristo? No fue él, sino que dijo, manda por Pedro. ¿Sí me explico? O sea, Dios de alguna manera decidió involucrar al hombre en la obra de la reconciliación con él. Y para poder involucrar al hombre, el hombre tiene que despertar y tener una fe genuina en Dios, una fe auténtica, una fe que nos haga poner nuestra confianza en el llamado que Dios tiene para nosotros, pero sobre todo en el cuidado que Él tiene de nosotros. Una fe que nos haga entender que nosotros somos personas que estamos de paso en esta tierra, que no vamos a estar aquí para siempre y que mientras estamos aquí es la única oportunidad que tenemos para que nuestra vida edifique algo para la eternidad. Entonces estaba Timoteo y dice, Timoteo, yo sé que la fe que hay en ti no es una fe falsa, es una fe genuina, es una fe auténtica. Pero sé que al pasar el tiempo, Timoteo, se ha desgastado en ti ese sentir. Has escuchado muchas personas que te dicen, oye, y lo tiran. Has mirado a mucha gente que dice, ay, estos están locos. No sé cuántas cosas. Amén. Y entonces tú ahora ya te quedas callado. Tú ahora ya lo que haces es decir, pues es que ni creen. Tengo presente como hace algunos años iniciamos una obra, un grupo de casas, nosotros trabajamos en grupos de casas, necesitamos que más casas se abran, pero por lo pronto eh, eh, estamos extendiéndonos de esta manera. Rentamos un terreno allá, no les quiero tomar las fotos, pasar las fotos porque todavía está muy feo, muy mal. Nada que no podamos arreglar nosotros, nada que no sea una bendición para nosotros. Amén. Ahí estuvo Eric, ahí estuvo Miguel, ahí estuve yo. Amén. No, una cosa que tenemos que aprender es no ver los obstáculos, sino ver las posibilidades. No, sabes que esto se quita aquí de volada todo.
todo este cascajo se avienta para allá. Aquí podemos poner unas láminas. Ahí está el hermano Marcos, yo puedo aventárselas aquí. Y aquí podemos poner una barda, y ya después sobre la barda, pues entonces podemos saber. ¿Tienes las fotos? Hermana Laura, a ver, mándese para que a veces puede pasar. Pero es para que se anime, no para que se anime. Y vamos a hacerle así, y en este cuarto de aquí podemos tener algo, y aquí le ponemos el techo, y hasta con unas de esas, y hasta aquí se puede venir a vivir alguien. No, 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 o sea, ¿ven? Pero el tema es que muchas veces nosotros vemos obstáculos y decimos, ¿ya para qué? Ay, híjole, mejor abortemos. Es muy sencillo agarrar el celular y decir, hermano, fíjate que no va a pasar esto, mejor te lo digo para que lo hagas mañana. Y el hermano dice, uff, qué coraje. Gracias por esta invitación. ¿Estás aquí? Y empezamos, ¿a poco no? Algunos dicen, mejor no, mejor que lo vea aquel, mejor el otro. Yo le reparto un folleto a tal persona. Ya. ¿Sí o no? No te avergüences, tu fe es genuina, sabes, amén, en quién hemos creído, sabes lo que ha pasado contigo, el llamamiento que Dios te hizo fue un llamamiento santo. Dios nos ha llamado, Dios nos ha sacado de las tinieblas, Dios nos ha abierto los ojos, Dios nos ha mostrado, aleluya, la valía y la necesidad que tenemos los hombres de caminar en la voluntad de Dios. Amén. Pero a veces se nos olvida eso. Tengo una versión aquí en lo que están poniendo. Tengo una versión aquí que es la versión TLA del Salmo 19. Lo voy a leer para que usted vea la importancia de la palabra de Dios. Dice, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones, estoy leyendo el Salmo 19 del versículo 7 en adelante, para que usted lo vea, pero es otra versión. Lo voy a meter, lo voy a volver a leer. ¿Bien? Salmo 19, 7. En la versión TLA que yo tengo ahorita aquí, que me quise leerla, saber cuál era, y me pareció interesante esta. La ley de Dios es perfecta y nos da, dice, nueva vida. Sus mandamientos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. O sea, nos da una nueva vida, nacemos de nuevo, después nos hace sabios. Amén. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Su palabra no cambia. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande si uno cumple con ellas. ¿Eh? ¿Ahí la tienes ya? Hola. Entonces nosotros, cuando ponemos nuestra fe en lo que su palabra dice, su ley es perfecta. Convierte el alma, nos hace salvos. Sus mandamientos son rectos, alegran el corazón. Su palabra es lo mejor que tenemos. Gloria a Dios. ¿Qué pasó acá? Aquí está. Ok. Entonces, es que me apagaron la luz. Está bien, no hay problema. Entonces, nuestra fe se edifica en nosotros en la medida que vamos atendiendo la palabra de Dios.
Aleluya. Ahí está. Vamos a medirle. Miren qué bonito está también. Ahí está. Ahí está. Aleluya. Todo eso lo sacamos en un día sin problema. ¿No? ¿Cuántos metros son de allá para acá? Es el entrada del terreno. Ahí lejos. Y nos tuvimos que adoptar, correr el riesgo, porque nos cobraron 1,000 pesos de renta al mes. 1,000 pesos. Eso es hacia afuera. Eso es hacia afuera. Ok. Y otra vez hacia adentro. Hay un par de perros ahí que luego le dan la bienvenida, ¿no? Entonces se acerca un perrito, 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 perrito. No digas, ahí está, ahí está. Bueno, ya. Ahí tuvimos el hielito, mi esposa. Antes de eso, nuestra fe tiene que ser genuina, ¿no? Y nuestra fe tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Su ley es perfecta, sus mandamientos son rectos. Aleluya. La ley de Jehová tiene, la palabra de Dios tiene leyes, tiene mandamientos, tiene enseñanzas, tiene consejos, consejos. Y si nosotros los tomamos en cuenta, nuestra fe se va edificando y nuestra fe va siendo genuina. Si nosotros no los tomamos en cuenta, entonces nuestra fe es una fe alterada, adulterada. Y nuestra fe, que no es una fe genuina, entonces empieza a no producir lo que debe de producir. Es un error a veces pensar que nosotros, como tenemos una visión, tenemos que ir y predicar a todas partes sin antes entender que la palabra de Dios tiene que operar en nuestras propias vidas. ¿Amén? Una fe genuina es una fe que me transforma a mí. Es una fe que me cambia a mí. Y la evidencia de que su palabra me está cambiando a mí, amén, es que la gente a mi alrededor empieza a notarlo. Una fe no genuina es una fe dominical. Una fe que solamente los domingos se dice que es cristiano, no funciona. Expresa su cristianismo cantando alabanzas, no se oye mal, pero no es lo que, no es lo que necesitamos. ¿Cuántos me están oyendo? Necesitamos una fe que obedezca a la palabra de Dios. Yo le decía a una persona, mira, nosotros biológicamente maduramos al comer. Y de ser ese bebito que nace de 3 kilos, se hacen unos monotes así como de 89, 95 kilos. Más o menos, dice el hermano. ¿Eh? ¿Cómo se hace que llegó a los 90 kilos esta persona y ya no digo más? ¿Cómo? Porque comió. Porque comió. ¿Cómo es que una persona, siendo totalmente egoísta y siempre estar pensando en que dame, yo quiero? Estaba con mi nieta de 3 años y empezó a sacar sus juguetitos. Esta se llama Ana. Este se llama, ¿quién sabe qué? ¿Cómo se llama de ese monito? Olaf. Hay unos chiquitos, bueno, uno blanquito. ¿Sí los conocen a Olaf? Ok. Saca un Olaf grande y luego un Olaf chiquito. Ay, qué bonito está. Le dije, regálame este chiquito, es mío. Bueno, está bien. Y este otro no me lo regalas, es mío. O sea, ¿tú crees que dijo, ah, no, no y no, y 1000 veces no? Entonces, ¿cómo crecemos emocionalmente? Cuando aprendemos a no pensar solamente en nosotros, sino aprendemos a pensar en otros. Amén. Cuando asumimos responsabilidades ante la vida, así vamos a crecer emocionalmente. Cuando tú no estás diciendo, mamá, ¿dónde está mi comida? Ya sabes que ya tengo 40 años. Sino cuando tú llegas y dices, aquí está, pasé a la panadería, pasé a la tienda, traigo esto para que comamos, es diferente. Cuando tú asumes responsabilidades y creces emocionalmente. ¿Amén?
Cuando tu trabajo no te dicen, oye, ¿por qué no venís ayer? Es que me quedé dormido. Ay, este cuate nunca falla. Estás adquiriendo responsabilidades, estás creciendo. ¿Amén? ¿Cómo creces espiritualmente? Cuando vienen los domingos a la iglesia y cantamos alabanzas y de repente al final dices, ay, sí, qué bonito. ¿Y a Dios? No, no. Cuando tú escuchas la palabra y dices, ay, caray, creo que Dios me está hablando a mí y creo que yo tengo que hacer ese ajuste y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y cuando tú haces ese ajuste, cuando tú agarras la palabra y eres obediente a ella, entonces empieza a crecer en ti una fe no fingida, una fe genuina, una fe que las personas empiezan a notar y que dicen, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Dónde andas? ¿Qué te ha sucedido? Ya no andas todo angustiado, ya no andas comiendo pastillas para estar tranquilo, ya no andas todo acelerado y mala onda. ¿Qué es lo que sucede? Pues es que estoy conociendo a Dios, estoy poniendo mi fe y mi confianza en su palabra, porque su ley es perfecta y sus mandamientos son puros y sus preceptos iluminan el corazón y dan sabiduría. ¿Cuántos me están oyendo? Así es cuando tú vas caminando. Entonces, es muy bueno, es muy importante, es necesario que los cristianos tengamos propósitos en la vida, pero antes de esos propósitos necesitamos desarrollar una fe genuina en nosotros mismos. Amén. Necesitamos desarrollar una fe sabiendo en quién estamos confiando. El apóstol Pablo le dice, mira, no te preocupes si tienes que atravesar por situaciones complicadas. No te preocupes por la adversidad. A ver, yo mismo me encuentro, y él estaba en la cárcel, esa fue su última prisión. No sé si fue la última carta, pero fue la última prisión. Él estuvo varias veces preso. Pero cuando estaba en Roma, es que la cosa se puso difícil, ¿no? Había un emperador que estaba medio mal de su cabeza. Roma no crean que es la ciudad que es ahora, que es ahora. No crean que tenía su coliseo. No, 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 eran casas de madera la mayoría, ¿no? Y un día a Nerón se le ocurrió quemar la ciudad. Le prendió un incendio ahí tremendo. Y después de que la quemó, dijo que solamente había dos, dos o cuatro barrios. Estaba dividido en barrios, 14 barrios. De los 14 barrios, me parece que fueron 10 los que se quemaron y solamente quedaron 4 sin quemarse. Y dentro de los 4 había uno donde vivían judíos y otro donde vivían cristianos. Entonces Nerón dijo, qué casualidad. Él lo hizo, pero metió la mala onda. Dice, estos son los culpables. Y entonces se desató una persecución en contra de los cristianos. Entonces Pablo ya estaba ahí preso, pero no como un preso que simplemente dijo, ay, es que este se robó unos zapatos. No, 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 no. Él estaba ahí preso porque era un peligro para la nación y tenía que ser decapitado mientras estaba dando todo el proceso, porque recuerdan que Pablo era romano. Entonces no podían agarrar como quiera que se haga, ya no, porque tenía muchos derechos. Entonces, mientras se lleva a cabo todo esto, amén, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, mira, yo puedo estar atravesando esta situación, amén, pero yo sé en quién he creído, sé en quién está mi confianza. No dice, yo sé en qué creo, sino en quién creo. Es bien importante que tú y yo desarrollemos una confianza y una fe en alguien, y ese alguien es el Dios que escribe la palabra. No es en la palabra de Dios, es en el Dios que le escribe, el que nos puede sostener hasta el último de nuestros días. Amén. El que nos ha dado vida eterna, el que ha prometido estar con nosotros. Nuestra fe tiene que estar puesta ahí. Si nosotros no tenemos una fe de hechos, una fe genuina, amén, el problema va a empezar en casa. El problema va a empezar en casa o con los que nos rodean. Amén. Si eres hijo, tus padres no van a querer nada de que tú cambiaste. Nada. Es que ¿por qué no van a la iglesia? Pues porque no has cambiado. Porque sigue siendo el mismo respondón de siempre. Porque sigue siendo el mismo indisciplinado. Porque sigue haciendo las mismas cosas. ¿Por qué quieres que vaya yo a tu iglesia? O la esposa con el esposo y los hijos, ¿eh? Todo el tiempo gritando, todo el tiempo peleando. Es que van a la iglesia conmigo. No.
como aquella persona que fue al doctor porque no estaba muy angustiada, no tenía mucho sueño y tenía muchas cosas terribles en su vida y ya cuando le va a pagar al doctor, saca un folleto de la iglesia y dice, por cierto, doctor, le invito a la iglesia. Dijo el doctor, señora, cúrese primero. Y después ya, vea si lo puedo invitar. ¿Sí me explico? No es una fe genuina, no es una fe en lo que se está uno poniendo su confianza en Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Necesitamos saber que Él es real y que Él es verdadero y experimentarlo. Amén. Y buscar su rostro, y buscar su presencia, y buscar su guía. Y después de eso, compartirla. Dios, tú estás conmigo. Dios, tú me has perdonado. Entonces voy a vivir esa fe. Voy a vivir el tiempo que Dios quiera que yo viva. Voy a ser una persona que exprese su fe no con palabras, sino con hechos. Amén. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el versículo, capítulo 1, versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y después dice el versículo 6, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Así que había un hombre que se llamaba Onesíforo. ¿Amén? Y este hombre que se llamaba Onesíforo tenía un cuidado y un amor hacia Pablo. Y aunque estando en Roma todo el mundo dijo, no, pues parece que no ven a confundir con que soy uno de ellos, entonces mejor me voy. Pero llegó Onesíforo y dijo, oigan, ¿y Pablo? ¿Cuál Pablo? Pablo el apóstol. Ah, el maldito, el peligroso, el gacho. Ese. Ok. ¿Y tú para qué lo buscas? Es que yo soy del mismo bando, soy del mismo grupo, soy su seguidor, creo en el mismo Dios. No se avergonzó. Y lo fue y lo confortó. Y lo buscó hasta que lo encontró. Amén. Mientras que los otros se fueron, si más adelante sigues leyendo, uno dice, amando este mundo se fue a quién sabe dónde. El otro simplemente se convirtió, un calderero, se convirtió en un enemigo mío. Oh, que el Señor les pague por a crear mi vida. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones. El Señor viene pronto. Eh, Tenemos que caminar en una fe que cambie nuestras vidas. Amén. Me llama mucho la atención, y quiero terminar con esto, me llama mucho la atención que dice, la fe que tú tienes habitó primeramente en tu abuela y después en tu madre. ¿Bien? No estamos hablando de los tiempos de hoy, estamos hablando de hace muchos años. Seguramente a su madre le dijeron, ¿sabes qué? Aquel te tiene que casar, tú te tienes que casar con aquel porque así están las cosas. Y se tuvo que casar con una persona que no era creyente. Es lo que yo creo. No es que ella dijo, ay, qué guapo está, no voy a casar con él, sino que le impusieron casarse. Pero no le impusieron que ella no creyera en Dios. Y su fe se la estuvo transmitiendo. Aunque su esposo no era cristiano, su hijo fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. Aunque se empezó a desgastar, el apóstol Pablo le dijo, no te avergüences, no te avergüences. El Dios en el que hemos creído, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Fuera de Él no hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Ven? Así que él empezó a caminar y a fortalecer su fe y tener una fe no fingida. Y después de ahí viene todo lo demás. Primero pones tu fe en Dios y actúas y encarnas esa fe en tus actos, en tu vida, en tus pensamientos, en tus sueños, en tus anhelos, en tu forma de vivir. Y después de eso, entonces tú vas a empezar a tener
ganas de compartirle a esta, al otro, a cualquiera. ¿Estás aquí, hermano? ¿Me estás siguiendo? Entonces tú pregúntate en esta mañana, ¿es mi fe una fe genuina? ¿Es mi fe una fe auténtica? ¿Estoy viviendo lo que la palabra de Dios dice o no lo estoy viviendo? ¿Estoy actuando de acuerdo a la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿De que Él es no solamente mi Salvador, sino mi Señor? Amén. Dice la Biblia que cuando el apóstol, cuando Pedro, perdón, estaba ahí buscando, lavando las redes, porque ya se había, no había pescado nada y ahí tenía que lavar las redes. En eso llegó el Señor Jesucristo y le dijo, ¿sabes qué? ¿Me prestas tu barca? Sí, agárrala. La tomó, se subió en ella, estuvo compartiendo, estuvo predicando, terminó de compartir y se acercó a Pedro de nuevo y le dijo, Pedro, avienta las redes, métete mar adentro y ahí aviéntalas. Y dice la Biblia que Pedro le dijo, maestro, toda la noche he estado pescando y no he podido agarrar nada. Maestro, pero bueno, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y dice que entonces se mete al mar, que avienta las redes, que la saca y ya casi se hundía su barca. Le tuvo que hablar a otros al lado, en la orilla, ayúdenme. Y fueron aquellos y regresaron con las dos barcas llenas. Casi se hundían de la cantidad de peces. Y cuando llegan a la orilla, ahí está el Señor Jesús. Y entonces, ya no, y entonces cuando lo ve el Señor y se acerca con él, Pedro le dice, apártate de mí, Señor. Ya no le dice, maestro, apártate de mí, sino le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Amén. Nosotros podemos decirle a Jesús, maestro, salvador, etcétera, etcétera, pero decirle, Señor, ya es un paso de fe. Ya es cuando nuestra fe está haciéndose genuina y decimos lo que tú digas, Señor, yo lo voy a hacer. Y ahí es donde nosotros queremos estar en este mes. Que al final del mes tú hayas compartido tu fe, que no te hayas avergonzado. Y no nada más con la boca, pero con tus actos. ¿Sí me estoy explicando? Hermano, si yo tengo en mi carro una estampita que dice, sonríe, Cristo te ama, yo estoy compartiendo mi fe. No, no, no es cierto. No estoy hablando de eso. ¿Eh? Estoy hablando de una forma de vida que impacte y de unas palabras que tengan una densidad o un peso. Cuando tú hables, la gente diga, oye, sí dice, no como los escribas de los fariseos, sino que dice, sí se siente, que como que lo dice de veras. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque estamos caminando en una fe genuina. Porque sabemos que estamos de paso, como el apóstol Pablo. Estoy de paso, Timoteo. Pero estoy de paso y te quiero dejar un encargo. Te quiero dejar un encargo y quiero decirte que las cosas no van a ser fáciles. Pero tú y yo sabemos a quién hemos creído. Vamos a ponernos de pie. Ayer estuvimos en este lugar temprano, como a las, ya eran esa hora ya eran como las 10 de la mañana. Quizá algunos no pudieron venir por cuestión de trabajo, a lo mejor otros solamente por cuestión de pereza. Pero compartió el hermano Israel, precisamente Israel predicó. Y cuando terminó, hizo una pregunta. ¿Se acuerda alguno de ustedes? ¿Se acuerda alguno de ustedes qué pregunta hizo? Sí. ¿Cuántos discípulos has? Nuestro reto, decía él, es ser discípulo y hacer discípulo. Se voy a hacer una pregunta de mentiritas, una pregunta así que no tendrá tanta relevancia. ¿A cuántos discípulos has tú hablado del Señor? ¿Os has traído a los pies del Señor? ¿Cuántas personas? A mí no me contestes, dice, pregúntate tú y contéstate tú. Pero un día, el Señor le va a preguntar a cada uno de sus siervos,
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con el mensaje del Evangelio? ¿Qué hiciste con esa pasión? ¿Qué hiciste con tu vida? A cada uno se nos da uno. Y ahí no va a haber ya de que, ahí fue en serio, es todo mi carrera, Señor, no. Ahí va a ser real. Y ya no va a haber vuelta atrás. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué tipo de fe desarrollaste? Él hablaba ayer de algo muy interesante. ¿Amén? Y él compartía de que hoy estamos viviendo en una sociedad que nos bombardea constantemente con todo tipo de mentiras y de engaños. Una sociedad feroz y ferozmente gobernada por el mal. De tal manera que hay tanta información que nos muestran como que el mundo así debe de ser. Que ah, ya hasta es normal que una persona se sienta perro o gato o búfalo o no sé qué otra cosa, o sirena. Y en lugar de que la gente diga, este está loco, en lugar de que las personas digan, hay algo mal en su cabeza, hay alguna desviación adentro, y es normal que tenga, es normal que sea eso, eso no es normal, eso no es normal. ¿No? En mis tiempos más jóvenes había una enfermedad, normalmente la estaba, no me ayuden, ¿no? Que se sentían gordas, entonces se comían y se metían el dedo en la boca y vomitaban. ¿Cómo se llama eso? Bulimia, anorexia, algo por el estilo. ¿Verdad? Eran unas cosas nada formadas de bien. Ay, sigo gorda. Entonces le decían, ¿sabes qué? Tenemos que ir a un tratamiento psiquiátrico porque se había gorrado. Solamente porque se consideraba gorda. Ahora imagínate que se considera perro y le dices, ¿qué tiene? Tanto. ¿Estoy explicando? En lugar de decirle, hay que ir a un lugar porque tiene un tratamiento, porque no puede. Locos, retrógradas, gente mala. Entonces, como te dicen tantas esas cosas, mejor tú dices, te quiero hablar de un. Ya se me está ocurriendo, ya copiando. Amén. Porque te da vergüenza. Porque no pongo a andar diciendo esas cosas. Y sí, y por venir a la iglesia se canta alabanzas y sí decir Dios es bueno, pero no expresarlo en todas las áreas de tu vida. Entonces, sí, queremos que la obra siga funcionando allá. Hermano, ayer te decía yo, el primer obstáculo fue agarrar el tráfico. Todo el tráfico. De aquí a Topilejo, 1 hora y cacho. Habíamos pensado vernos a las 4:30 ya ahí con el hermano Eric. Llegamos a las 5:15. Pero llegamos. Esto no me va a quitar la vida. Estos carros no nacieron aquí. Así que se va a poder mover en algún momento. Y un poquito, poquito. Ya por fin pasamos a Pedro Mártir. Y cuando ya pasamos a Pedro Mártir, agarramos la carretera y nosotros. Y empezamos, continuamos. Llegamos al pueblo. Lo vamos a conocer, vamos a ver cómo está la cosa aquí. Y dije, vamos a ver, vamos a hacer un evangelismo. No trajimos frutos. Hijo, entonces, ¿de qué sirve que hagamos evangelismo? Pues sí, sí, cierto. No sirve nada. No,
sin folletos, vamos a hacer un evangelismo. ¿Pero en dónde? Pues venía un hermano con nosotros y dice, pues hay 3 o 4 lugares donde se pueden hacer. Pues vamos a uno. Y total que llegamos ahí. Y estamos ahí está la iglesia. La iglesia, ¿qué van a decir? Pues no sé, lo que hay que entrarle cuando me están oyendo. Y hay que quitarnos todo espíritu de temor y hay que hablar y compartir el mensaje del evangelio. Entonces, sí podemos hacer eso, pero si no estamos teniendo una vida que avale esto, si no estamos teniendo una fe genuina, yo quiero que tú te preguntes a ti mismo, porque un día sí vamos a estar delante del Señor y va a decir, ¿qué pasó contigo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue tu fe? ¿Fue una fe, como dice la Escritura, una fe muerta? Sí dice. ¿Sabes, mi hermano, que una fe sin obras es una fe muerta? Y si una fe está muerta, pues ¿cómo va a producir vida? ¿Cómo va a transformar las vidas de nadie? Yo creo que ellos son un buen momento para decirnos, Señor, quizá me ha avergonzado el evangelio porque mi fe estaba recién escrita y la fe que se me quiera dar. Nunca he leído el libro. Estoy dispuesto para ti. Hay muchas cosas que son muy importantes, menos tu ley, tus mandamientos, tus estatutos. Eso no importa. Lo que importa es el TikTok, se llama Don Aurelio, o sea, no, ¿cómo se llama? Un personaje que avienta puras chistes. Silverio, don Silverio, ese sí importa. Hay que escuchar eso. Pero invertir tiempo en su palabra. No, si mi fe es bien genuina. Vamos a cerrar los ojos un momento. ¿Por qué nos esperamos al final y decimos, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer tratos con Dios? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto al final? Pues de que tú digas, Señor, si necesito hacer este ajuste, ayúdame. Me doy cuenta de que mi fe está flaqueando. Me doy cuenta de que mi fe está ya causando que está tan frágil, tan débil, que me da vergüenza hablar de ti a otras personas. Vergüenza que expreses lo que crees, que hables del que te transformó la vida. Vergüenza de que seas cambiado, de que hayas sido cambiado cuando te humillaste un poquito y dejaste de ser tan orgulloso. Pues yo tengo la vida en mi mano. Hermano, vergüenza es vivir sin Dios. Eso es vergonzoso. Creyendo que yo puedo hacer lo que yo quiero y al final de mi vida, al final de mi vida, nada. Yo no he conocido a nadie que sin Dios tenga una vida sana. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. No hay nadie. Pero el diablo se encarga de engañarnos y de hacernos creer que, oh, vas a ser tan fuerte. Oh, vas a conocer el bien y el mal. Tú vas a ser la persona que no necesitas nada de esas locuras de la religión. Son locuras. Tú puedes decir, hermano, es que ya estoy grande. Mis hijos ya están grandes y ya no creen mucho. Pues tienes 2 rodillas. Ay, pero es que son tan duros, más duros que Dios. Porque al que cree, todo le es posible. Un día escuché a un hombre que dijo estas palabras. Lo escuché yo. Si Dios pudo salvar al apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, si Dios lo pudo salvar a él, no puede salvar a cualquiera, a cualquiera. Ese hombre estaba loco.
No estaba así porque hay que matar, que exterminar, que acabar, hay que torturarlos, hay que hacerlos que, 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 que renieguen de su fe. Hay que hacerlos y el Señor lo tocó. ¿Y sabes por qué el Señor lo tocó al apóstol Pablo? ¿Sabes por qué? Yo creo con todo mi corazón que porque cuando él veía que las personas que eran torturadas, que las personas que eran masacradas, se mantenían firmes hasta el final, poniendo su fe y su confianza en Dios, dijo, aquí debe haber algo real. Dice la Biblia que agarraron a escapa el nombre, Esteban, que agarraron a Esteban y se lo llevaron y lo apedrearon. Y él estaba ahí ya casi muerto, pues alzó los ojos al cielo y dijo, Señor, no les tomes en cuenta. Y con más coraje aventaron piedras. Y después que aventaron las piedras y lo mataron, dice que agarraron su ropa y se las trajeron al apóstol Pablo. Que aquí está. Lo hicimos polvo, lo hicimos piedras. Yo creo que Pablo, cuando vio esas piedras, quiere haber algo real. Para que una persona acepte ser martirizado de esa manera y mantenerse firme. Y aparte de decirle al Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, hay algo más allá de lo que yo he podido ver, porque para mí la ley era ojo por ojo y diente por diente, pero aquí veo algo distinto. Y se salvó por eso, por el testimonio de esa persona que tenía una fe genuina. Sí, ¿por qué no cerramos los ojos un momento? Y dice, Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra, a ponerla por obra en las pequeñas cosas. Dios, mi hermano, Dios no te pide como dices a la danza, que alcances el sol. Dios no te pide que te vayas navegando alrededor del mundo. Dios te pide que si tienes que ser obediente a tus padres, seas obediente. Y si tienes que honrar a tus padres, los honres. Y si tienes que ser responsable en tu trabajo, no seas el punto. Y de ahí empieza a crecer tu fe y empieza a crecer y empieza a crecer como la fe de Timoteo. Vale, una alabanza.